Mi esposo me regaló un vestido de novia de 15,000 pesos como obsequio, pero en el día de nuestra boda, su madre celosa dijo en secreto que lo prendía a fuego. Estaba tan sorprendida que caí al suelo. Aiden, mi esposo, saltó a la acción y apagó las llamas salvándome, pero lo que sucedió después fue algo que ella nunca vio venir. Planeé la venganza definitiva. Todavía recuerdo la primera vez que conocí a Aiden, fue como si el tiempo se ralentizara y todo lo demás desapareciera. Todo lo que podía ver era a él. Aiden Gillan, un jugador de rugby profesional de 30 años, era alto, encantador y tenía una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación, pero no eran solo sus looks lo que me hizo enamorarme de él, fue la forma en que me trataba. Aiden era amable, paciente y me hacía sentir especial de una manera que nunca antes había sentido. Yo tenía 29 años en ese momento, trabajaba como asistente de oficina en la ciudad de Boston, mi vida era simple y estable. Tenía un buen trabajo, amigos cercanos y una familia amorosa, pero algo siempre se sentía ausente. Ese algo resultó ser Aiden. Nos conocimos en una fiesta de un amigo, él estaba allí con sus compañeros de rugby y yo estaba pasando el rato con un par de compañeros de trabajo. Desde el momento en que empezamos a hablar, sentí una conexión instantánea. Teníamos mucho en común, nuestro amor por la aventura, probar cosas nuevas e incluso una creencia compartida en la importancia de la familia. Aiden era todo lo que había soñado en una pareja. Nuestra relación creció rápidamente y pronto éramos inseparables. Hablábamos de todo, incluyendo nuestro futuro juntos. Nunca había estado en una relación donde me sentía tan amada y apreciada. Aiden me hacía sentir como si yo fuera la persona más importante del mundo. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a hablar de matrimonio, se sintió como un sueño hecho realidad y no podía esperar para nuestro día de bodas. Aiden era todo lo que siempre había querido y pensé que nada podría arruinar nuestra felicidad, pero toda relación tiene sus desafíos y los nuestros llegaron en forma de Miriam, su madre. Aiden la había mencionado unas pocas veces antes, hablaba de ella con respeto, pero siempre había un toque de tensión cuando hablaba de ella. No le di mucha importancia, al menos hasta que la conocí. La conocí en persona por primera vez, Miriam Gillan, una mujer de unos 60 años con una presencia dominante. Tenía rasgos afilados, el cabello perfectamente peinado y una actitud fría que me ponía incómoda en el momento en que la vi. Sentí un escalofrío extraño. No era abiertamente grosera, pero había algo en ella que se sentía distante, casi juzgador. No me hacía sentir bienvenida y eso me molestaba. Me alegra que finalmente puedas conocer a mi madre, Taylor, dijo Aiden, tratando de romper el incómodo silencio durante nuestro almuerzo juntos, pero Miriam apenas me miró cuando respondió, encantada de conocerte. Su tono era monótono y sus ojos no se quedaron en mí más de unos segundos. El ambiente se sentía pesado de incomodidad, pero Aiden continuaba asegurándome, no te preocupes por ella, es solo un poco protectora. Quería creerle, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal con ella. Unas semanas después de esa tensa reunión, Aiden me sorprendió con un regalo increíble, un vestido de novia, pero no cualquier vestido, valía 115,000 pesos, un vestido lujoso que brillaba y resplandecía con cada movimiento. Cuando me lo dio, me sentí abrumada de alegría. No era solo el precio lo que me hizo feliz, era el pensamiento detrás de él. Aiden sabía cuánto soñaba con llevar el vestido perfecto en mi día de bodas y él hizo realidad ese sueño. En el momento en que vi el vestido, jadeé incrédula, oh Dios mío, Aiden, esto es asombroso. Mis manos temblaban mientras recorrían la tela delicada. No puedo creer que hicieras esto por mí. Él sonrió cálidamente y dijo, te lo mereces, Taylor. Quiero que todo sobre nuestra boda sea perfecto para ti. Pero no tenía idea de que este vestido se convertiría en algo más que un símbolo de amor, sacaría a relucir algo más oscuro. Cuando Miriam se enteró del vestido, la tensión entre nosotros creció aún más. Esperaba que estuviera feliz por nosotros,
pero en cambio, su rostro se volvió frío como piedra cuando escuchó cuánto había gastado Aiden en él. Ese vestido es demasiado, Aiden, dijo con firmeza, su voz llena de contención, no necesitas consentirla con cosas tan extravagantes, consiénteme a mí. Sus palabras me dejaron atónita. Nunca pensé en el vestido como algo para consentirme a mí, era para sentirme especial y amada, pero Miriam no lo veía así. Sin embargo, Aiden se mantuvo firme, no me importa, mamá. Taylor se lo merece, ella es mi prometida y la amo. Esta es mi decisión y la defiendo. Cuanto más Miriam desaprobaba, más frías se sentían las cosas entre nosotros. No quería causar problemas, pero la tensión entre nosotros era imposible de ignorar. No podía evitar preguntarme por qué estaba tan molesta por un vestido que estaba destinado a darme alegría. Luego llegó el día de la boda. Entré al lugar de la ceremonia usando mi vestido de 115,000 pesos y todas las miradas estaban puestas en mí. Los invitados admiraban lo hermosa que me veía y me sentí orgullosa. Con Aiden a mi lado, estaba lista para comenzar nuestra nueva vida juntos. A medida que la gente se acercaba a felicitarme, compartí felizmente la historia detrás del vestido. Aiden me dio este hermoso vestido, dije sonriendo ampliamente. Los cumplidos llovieron y realmente me sentí como la mujer más afortunada del mundo. Pero justo cuando todo parecía perfecto, Miriam se acercó a mí. Su expresión era difícil de leer. Me dio un abrazo apretado y susurró en mi oído, tu tiempo se acabó. Me quedé congelada, sin estar segura de lo que significaba, pero no había tiempo para pensar. De repente, sentí calor en mi espalda. Antes de poder reaccionar, me di cuenta de que mi vestido estaba en llamas. Gritos llenaron la sala y giré desesperadamente. Miriam estaba cerca, sosteniendo un encendedor. Su rostro estaba calmado pero con una sonrisa fría. Mi corazón latía rápido mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Miré a mi alrededor desesperadamente buscando a Aiden. Él estaba al otro lado de la sala con algunos amigos, pero cuando vio las llamas, sus ojos se abrieron de horror. Empujó a través de la multitud y corrió hacia mí. El fuego se propagó rápidamente quemando las capas exteriores del vestido. Aiden me alcanzó justo a tiempo y trabajó para apagar las llamas, usando su chaqueta para sofocarlas. El calor había calado a través de la tela, dejándome con quemaduras leves en los brazos. Mi vestido estaba arruinado, pero yo estaba viva. Estoy bien, Aiden, de verdad, dije tratando de tranquilizarlo, aunque por dentro estaba sacudida hasta lo más profundo. Estaba en shock por lo que acababa de suceder. ¿Cómo podía Miriam hacer algo tan terrible? El resto de la boda se sintió como un borrón. Me cambié a un vestido sencillo, pero la sensación de traición permaneció conmigo. Algo estaba muy mal, pero aún no lo entendía completamente. Esa noche, cuando Aiden y yo llegamos a casa, lo escuché hablando con su madre. Miriam estaba furiosa y sus palabras me pusieron los pelos de punta. No estaba molesta por el vestido incendiándose, no. Estaba enojada de que Aiden hubiera apagado el fuego. No quiero ver ese vestido tan caro sobre ella, gritó. Miriam, ¿por qué compraste algo tan extravagante para ella? En ese momento, todo hizo clic. La envidia de Miriam no se trataba solo del vestido, no quería que yo tuviera el protagonismo, no quería que Aiden me amara más que a ella. Había estado tan ciega por el amor que no lo había visto antes. Su frialdad, sus comentarios pasivo-agresivos, todo tenía sentido ahora. Esa noche, mientras yacía en la cama, tomé una decisión. No podía vivir así más. No podía dejar que ella controlara nuestras vidas. Aiden me amaba, pero parecía atrapado en su dominio. Tenía que tomar el control. Fue entonces cuando decidí comenzar mi viaje para recuperar mi poder. Aunque sabía que no sería fácil, esto era solo el comienzo. Los días después de la boda fueron un borrón. Seguía repitiendo todo en mi mente, el incendio, el vestido arruinado, las crueles palabras de Miriam.
Era difícil creer que alguien que se suponía que era familia pudiera hacer algo tan terrible. Aiden, por otro lado, parecía encogerse de hombros como si no fuera gran cosa. Actuaba como si nada hubiera pasado y, honestamente, no sabía cómo sentirme al respecto. La tensión entre nosotros creció. Tratábamos de actuar con normalidad, pero no podía ignorar las cicatrices emocionales que Miriam había dejado atrás. Las quemaduras en mis brazos no eran nada comparadas con el dolor interior. Aiden intentó ser solidario, pero sentía que estaba llevando todo el peso emocional de nuestra relación. Una semana después de la boda, estábamos sentados juntos en el sofá. Podía notar que algo le molestaba. Miraba nerviosamente entre mí y su teléfono. Finalmente habló: Taylor, necesitamos hablar sobre algo. Mi corazón dio un vuelco. Ya tenía una corazonada sobre lo que se trataba. ¿Es esto sobre Miriam?, pregunté tratando de mantener mi voz firme. Aiden, ¿esto es sobre Miriam? Miró hacia abajo, evitando mis ojos. He estado pensando mucho en mi mamá y en cómo se ha estado comportando, dijo en voz baja. Sé que está molesta por el vestido y solo quiero que entiendas que ella no está acostumbrada a compartirme con nadie. Es difícil para ella. Un nudo se apretó en mi estómago. ¿Realmente estaba defendiendo el comportamiento de su madre? ¿No veía lo tóxica que era su madre? Lo miré fijamente sintiendo una ola de frustración. Aiden, no se trata solo del vestido, dije con la voz temblorosa. Se trata de todo, la forma en que me trata, la forma en que me hace sentir inútil. Eso no es normal. Finalmente, él me miró con una expresión suave. Lo sé y lo siento, realmente lo siento, pero ella es mi mamá. No puedo simplemente cortarla así. ¿Por qué no?, pregunté, mi frustración desbordándose. Te ha estado controlando toda tu vida y ahora está tratando de controlar nuestra relación. ¿Por qué tienes tanto miedo de ella? Aiden se estremeció ante mis palabras. No tengo miedo, Taylor. Ella solo ha estado ahí para mí toda mi vida. Es mi familia. Las lágrimas llenaron mis ojos. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Se supone que debo simplemente aceptar su maltrato porque ella es tu familia? ¿Se supone que debo dejar que me trate como si no importara? Se quedó en silencio, su rostro conflictuado. Sabía que estaba tratando de entender todo, pero no fue suficiente. Cuanto más lo pensaba, más sentía que lo estaba perdiéndolo ante una mujer que ni siquiera me respetaba como su pareja. Al día siguiente, escuché otra conversación. Esta vez, no estaba intentando escuchar a escondidas, simplemente sucedió. Caminaba por la casa cuando escuché a Aiden y a su madre hablando en la sala. Me congelé cuando escuché la voz aguda y enojada de Miriam: ¿realmente la dejaste afectarte, no fue así? Miriam escupió: la dejaste arruinar todo, ese vestido, esa boda. Ella no pertenece a nuestra familia, solo es una distracción. Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. No podía creer lo que estaba escuchando. La envidia de Miriam era tan profunda que no podía soportar verme con su hijo. Y Aiden, él no dijo una palabra, no me defendió, no me apoyó. Mamá, por favor, Aiden, finalmente dijo con la voz tensa, estoy intentando que esto funcione. Amo a Taylor y te amo a ti. El tono de Miriam se volvió helado: siempre he sido tu prioridad, Aiden, y si realmente piensas que ella es la indicada para ti, entonces ¿por qué le compraste un vestido tan caro? ¿Por qué la consientes así? Sentí mi corazón hundirse. Ahora estaba claro que esto no se trataba solo de un vestido o de una boda. Miriam no me quería en su familia y Aiden no sabía cómo elegir entre nosotros. Una oleada de ira me invadió y no pude contenerme. Entré en la sala con el rostro sonrojado de emoción. ¿Por qué te importa tanto un vestido?, exigí, mi voz temblando de frustración. ¿Por qué te molesta que Aiden me ame? ¿Por qué estás intentando arruinar todo entre nosotros?
Miriam se volvió hacia mí con una expresión fría y llena de desdén, porque eres una distracción, Taylor, una hermosa y costosa distracción, pero nunca serás realmente parte de esta familia. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía tratarme como si no importara? Aiden, necesitamos hablar, dije con la voz temblando. No puedo seguir viviendo así, no puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está. Pero Aiden solo me miró, destrozado e impotente. Taylor, por favor, estoy intentando, ¿no entiendes? Esto es difícil para mí. Negué con la cabeza sintiendo el peso de sus palabras. Es difícil para ti, pensé amargamente. ¿Y qué hay de mí? No pude escuchar más. Necesitaba alejarme de él, de Miriam, de todo. Esa noche fui a casa de mis padres, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Me senté en mi antigua habitación, mirando al techo tratando de entender todo. Ya no se trataba solo de Miriam, también se trataba de Aiden. Empezaba a ver la verdad. No podía ser feliz con alguien que no me defendía. Me sentía como una extraña en mi propia relación. Fue entonces cuando tomé mi decisión. No podía vivir así más. Necesitaba alejarme de Miriam, de Aiden y de toda la manipulación y control. Decidí que necesitaba un divorcio. Pero no se trataba solo de irme. No podía alejarme sin enfrentar la verdad sobre lo que Miriam había hecho. No podía dejar que ella se saliera con la suya. Necesitaba luchar. No fue una decisión fácil. Decidir divorciarme de Aiden fue como levantar un peso enorme, pero también me aterrorizaba. Lo amaba de verdad, pero no podía ignorar la realidad más. Miriam no solo controlaba, era tóxica. No tenía respeto por mí y no importaba cuánto Aiden dijera amarme, siempre la elegiría a ella sobre mí, de la manera en que no podía defenderme, de la manera en que dejó que ella destruyera nuestra relación. Era algo que no podía ignorar más. Merecía algo mejor y ahora estaba lista para luchar por mí misma. Pasé los siguientes días en casa de mis padres tratando de procesar todo. Me sentía como si caminara a través de una niebla espesa, sin poder ver con claridad. No podía dejar de pensar en la boda, el incendio y las palabras frías y calculadas de Miriam. Su voz resonaba en mi mente y cada vez que repasaba la escena, mi corazón se hundía de nuevo. Una noche, mientras yacía en la cama, se me ocurrió una idea. Necesitaba pruebas, algo que Aiden no pudiera negar, algo que lo obligara a ver quién era realmente su madre. A la mañana siguiente, agarré mi teléfono y comencé a revisar las grabaciones de la boda. Había grabado todo, pensando que sería un hermoso recuerdo para mirar atrás, pero ahora no estaba segura si alguna vez querría revivir esos momentos. Mientras repasaba el video, mi estómago se revolvió. Entonces lo vi en el momento en que Miriam me abrazó y susurró esas palabras escalofriantes en mi oído. Su mano se movió hacia su bolsillo, sacó un encendedor. Mi respiración se detuvo en mi garganta. Lo había notado durante el caos. Pero ahí estaba claro como el día, Miriam había incendiado deliberadamente mi vestido. Por un momento, simplemente miré la pantalla, incapaz de creerlo. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Por qué lo haría? Pero mientras pensaba en ello, la verdad se volvió más clara. Esto no era solo celos, Miriam estaba aterrorizada de perder su control sobre Aiden. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa, incluso arruinar nuestras vidas, para mantener su dominio sobre él. Con el video como prueba, sabía que tenía que actuar. No podía dejar que ella se saliera con la suya. Llamé a la policía. No fue una decisión que tomé a la ligera, pero no tenía otra opción. Ella había puesto en riesgo mi seguridad, destruido el día más importante de mi vida y manipulado a Aiden durante demasiado tiempo. Tenía que detenerla. La policía tomó mi reporte en serio y se inició una investigación. No tardaron en reunir suficiente evidencia para arrestar a Miriam. Cuando recibí la llamada diciéndome que la habían detenido,
Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio porque finalmente estaba siendo responsabilizada y enojo porque había tomado tanto de mí. Esto no se trataba solo del vestido o del incendio, se trataba de todo lo que ella había hecho para intentar quebrarme. Pero ahora finalmente estaba recuperando el control de mi vida. Sabía que Miriam finalmente enfrentaría las consecuencias de todo lo que me había hecho a mí y a Aiden, pero no podía evitar sentirme enojada también, enojada por el dolor que causó y por la forma en que Aiden dejó que sus acciones quedaran impunes. Cuando Aiden se enteró de su arresto, estaba furioso. Me llamó gritando y acusándome de arruinar su familia, pero ya no me importaba. Había intentado ser paciente, intentar hacer que las cosas funcionaran, pero le había dado todas las oportunidades para defenderme y no lo hizo. En mis ojos, él era tan responsable como Miriam. No puedo creer que me hayas hecho esto, Aiden, gritó, su voz temblando de rabia. Ella es mi madre. Taylor. Es la única familia que me queda. Bueno, yo también era tu familia, dije con la voz firme pero tranquila. Pero no fui suficiente para ti. Me elegiste a ella sobre mí y siempre lo harás. Hubo silencio al otro lado de la línea. Podía oír su respiración pesada, llena de frustración e incredulidad. Finalmente, habló de nuevo, su voz más baja esta vez. No sé qué decir. No tienes que decir nada, respondí calmadamente. Ya terminé, Aiden. No puedo vivir así más y con eso colgué. Sabía que se había acabado. Mi matrimonio se había terminado, pero en lugar de sentirme rota, me sentía libre. Libre de Miriam, libre de Aiden y libre de toda la manipulación y el control que me habían mantenido abajo por tanto tiempo. La policía finalmente acusó a Miriam de múltiples delitos, incluyendo poner en peligro mi seguridad. Fue condenada a una larga pena de prisión. Cuando escuché la noticia, sentí una extraña sensación de justicia. Había tomado una postura, luchado y ganado, pero la verdadera victoria no fue su castigo, fue reclamar mi vida. Me prometí a mí misma que nunca dejaría que nadie, ni siquiera la familia, controlara mi felicidad de nuevo. Después de todo lo que había pasado, finalmente sentía que podía respirar de nuevo. El caos, el desamor, el incendio, todo estaba detrás de mí. Por primera vez en meses, una sensación de paz se asentó sobre mí, pero sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Seguir adelante, reconstruir mi vida, empezó lentamente. Pasé las primeras semanas enfocándome en mí misma, algo que no había hecho en años. Mi vida siempre había girado en torno a los demás, Aiden, su familia y tratando de mantener a todos felices, pero ahora se trataba de mí. Empecé a reconectar con viejos amigos que no veía hacía tiempo. Pasé más tiempo con mi propia familia, las personas que realmente me amaban y apoyaban. Por primera vez en mucho tiempo, encontré alegría simplemente estando sola. Poco a poco, empecé a reconstruir y con cada paso me sentía un poco más fuerte. Realmente me sentí fuerte. Cuando miré a quien me había convertido, había pasado por tanto y aquí estaba, de pie y erguida. Había luchado por mí misma y había ganado una fortaleza que nunca antes había sentido. Pensé que mi historia había terminado, pero luego sucedió algo inesperado. Habían pasado unos meses desde el arresto de Miriam. Aiden y yo no habíamos hablado desde esa última llamada telefónica. Pensé que podría estar enojado o intentar contactarme, pero no lo hizo. Entonces, una tarde, recibí una llamada de un número que no reconocía. Mi corazón dio un vuelco cuando me di cuenta de que era Aiden. Vacilé antes de contestar, sin estar segura si estaba lista para esta conversación. Taylor, dijo suavemente, su voz sonaba cansada. He estado pensando en todo y sé que probablemente no me perdones, pero necesito disculparme. No lo veía en ese entonces, pero lo veo ahora. Estaba ciega ante lo que estaba haciendo mi mamá. Debería haberme defendido por ti. No supe cómo responder. Mi corazón se sentía desgarrado.
Parte de mí quería gritarle por todo lo que me había hecho pasar, pero otra parte solo quería cerrar este capítulo. No sé si puedo perdonarte, Aiden, dije con la voz firme pero llena de emoción. Tuviste tantas oportunidades y elegiste a tu mamá sobre mí cada vez. No voy a dejar que eso vuelva a suceder. He seguido adelante. Hubo una larga pausa. Podía oír cómo respiraba al otro lado, como si estuviera buscando las palabras correctas. Lo entiendo, dijo en voz baja. Solo quiero que sepas que he cambiado. Ahora veo lo equivocado que estaba. Lo siento por todo. Cerré los ojos sintiendo el peso de su disculpa, pero en el fondo sabía que no era suficiente. Me había fallado cuando más lo necesitaba y ahora era más fuerte por ello. Adiós, Aiden, dije firmemente, mi voz calmada y segura. Cuídate. Y así, se acabó. El capítulo final de esa parte de mi vida se cerró. Me había liberado del hombre con él. Que una vez pensé que pasaría mi vida, de la familia que nunca me aceptó y de una vida que me había estado reteniendo. La vida no era perfecta, pero era mía y eso era suficiente. No iba a dejar que nadie controlara mi vida otra vez, ni Miriam, ni nadie. Por toda su manipulación, nunca entendió la fuerza de una mujer que estaba lista para luchar por sí misma. Con el tiempo, me enfoqué en mi propia felicidad. Dediqué mi energía a mi carrera, a encontrar paz dentro de mí misma y a hacer las cosas que realmente me traían alegría. Había aprendido lo importante que era defenderme, nunca dejar que la envidia o el control de otra persona definieran quién era. Luego, aproximadamente un año después, recibí una noticia que lo cambió todo: estaba embarazada. Fue inesperado, pero me llenó de una felicidad que nunca había conocido. Iba a ser madre. Estaba determinada a criar a mi hijo en un mundo donde el amor, el respeto y la felicidad fueran lo primero. Todavía recuerdo el día en que se lo conté a mis padres. El rostro de mi mamá se iluminó de alegría cuando escuchó la noticia y pude ver el orgullo en sus ojos. Ella sabía todo lo que había pasado y lo lejos que había llegado. Había recuperado mi vida y finalmente estaba construyendo un futuro en mis propios términos. Mientras me sentaba con mi familia y el hombre que se había convertido en mi verdadero compañero, alguien que me respetaba y me amaba por quien era, supe que había tomado las decisiones correctas. Mi pasado siempre sería parte de mi historia, pero ya no me definía. Era libre. Había ganado mi batalla y estaba viviendo la vida que siempre había soñado. Siempre pensé que tenía una relación bastante buena con mi mamá. No era la más cariñosa, ni de las que se entusiasman con cada pequeña cosa que haces, pero nunca dudé que le importara. Al menos, no lo dudé hasta hace poco. Al crecer, yo era la responsable, la que se quedaba en casa los fines de semana, la que recogía los pedazos cuando ella tenía uno de sus episodios, o cuando algo salía mal. Mi mamá tenía la habilidad de sacarse de apuros, pero solo después de muchos apuros y un poco de ayuda financiera, generalmente de mi parte. Nunca me lo pedía directamente, pero siempre notaba cuando las cuentas se le acumulaban, y era entonces cuando intervenía, aun cuando yo apenas podía mantenerme a flote. Al principio, no me molestaba. Pensaba que eso era lo que hacía la familia, ¿no? Era mi mamá, y aunque yo trabajaba 2 empleos y vivía en un departamento pequeño, sabía que ella necesitaba ayuda. No tenía mucho, pero siempre me aseguraba de que no le faltara nada. Ella estaba tan acostumbrada a que yo estuviera ahí, que no lo veía como algo fuera de lo común. Era como un acuerdo silencioso, solo que ella nunca tenía que decir nada. Luego estaba mi medio hermano, Dani. Siempre estaba presente, en el trasfondo de nuestras vidas, pero en realidad no aparecía para nada a menos que hubiera algo que le conviniera. Mi mamá nunca esperaba que él contribuyera, y él nunca lo hacía. Tenía su propia vida, o al menos eso creía yo. No sé por qué siempre fui yo la que tenía que estar presente, la que tenía que hacerme cargo de las cosas. Tal vez era porque soy mujer, o quizá porque simplemente era más confiable.
No puedo contar las veces que la ayudé con recados, que me aseguré de que las cuentas estuvieran pagadas, mientras Dani estaba por ahí, viviendo su vida sin ninguna de estas responsabilidades. Siempre era evidente que ella lo prefería de cierta manera. Cuando hablaba de él, su voz se ablandaba, como si fuera el hijo de oro. Incluso cuando él no se molestaba en ayudar, ella lo defendía. Buscaba excusas para justificar que estaba ocupado o trabajando en sus cosas. Mientras tanto, yo cargaba con el peso emocional y financiero de nuestra familia. Durante un tiempo, me repetía que no importaba, que estaba haciendo lo que tenía que hacerse. Y siendo sincera, había una parte de mí que quería creer que, al ser yo quien más la ayudaba, significaba que le importaba más. Pero siempre había una sensación latente, una pequeña voz interior que me decía que algo no estaba bien. Nunca había pensado mucho en lo que pasaría cuando ella muriera, en qué sería de sus cosas, de sus bienes. No era un tema al que le dedicara mucho tiempo, pero en el fondo de mi mente, asumía que eventualmente todo me correspondería a mí. Después de todo, yo era la que siempre había estado ahí, la que había invertido tiempo y energía para ayudarla cuando nadie más lo hacía. Ni siquiera creía que mereciera una conversación, porque la idea de que ella lo dejara todo para mí era algo esperado. Por eso, cuando descubrí lo que realmente había hecho, fue como si me arrancaran el piso debajo de los pies. Una tarde, mientras pagaba algunas de sus facturas en línea, encontré un documento extraño en su bandeja de entrada de correo electrónico. Era un archivo con aspecto oficial, titulado Última Voluntad y Testamento. Al principio lo ignoré, pensando que sería un borrador que había redactado hacía años, pero la curiosidad pudo más, y lo abrí. Las palabras me golpearon como un ladrillo. Dejo todos mis bienes a mi hijo, Dani. A mi hija le dejo mi amor y mis recuerdos. Me quedé mirando la pantalla, aturdida. No sé cuánto tiempo estuve ahí, con las manos congeladas sobre el teclado. El corazón me latía con fuerza, y no podía asimilar lo que acababa de leer. Mi madre, a quien yo había apoyado, por quien había hecho tantos sacrificios, lo dejaba todo a un hombre que apenas recordaba que ella existía, a menos que se tratara de un cheque o de que le diera algo. ¿Y yo solo recibía amor y recuerdos? Sentí que se me enfriaba todo el cuerpo. ¿Era una broma? Quizá un error. Pero mientras leía el resto del documento, no quedaba duda. Ella lo había hecho deliberadamente. Recuerdo haberme quedado ahí, mirando la pantalla, preguntándome si me había perdido de algo. Yo había sido quien recogía los pedazos, quien se aseguraba de que los pagos del auto estuvieran al día, quien mantenía su casa en funcionamiento. Todas esas veces que ella me agradecía con una sonrisa, sin darse cuenta de lo mucho que me costaba mantenerlo todo en pie. ¿Y ahora, esto? Dani, que apenas movía un dedo, se quedaba con todo mientras yo no recibía nada más que promesas vacías. Sentí furia, devastación y un dolor profundo. ¿Cómo podía hacerme esto? ¿Cómo podía dejarle todo a él? No era solo por el dinero, era por la traición. Todos esos años dándole todo lo que tenía, y así me lo pagaba. Fue en ese momento que decidí que todo había terminado. No podía seguir así, no podía seguir dejándome usar. Levanté el teléfono y llamé al banco de inmediato para cancelar los pagos automáticos que había configurado para sus cuentas. Corté todo contacto. Ni siquiera dejé una nota, simplemente me alejé. Pasó un mes en silencio. Pensé que podría encontrar paz tomando distancia del dolor. Pero entonces llamó. Y las palabras que dijo en esa llamada se me quedaron grabadas para siempre. Necesito dinero. Las cuentas se acumulan. ¿Puedes enviarme algo? No hubo, hola, ni una disculpa por la traición, ni reconocimiento de que acababa de destrozar mi mundo. Solo una exigencia. Ni siquiera lo dudé. Sabía exactamente lo que iba a decir. El momento en que llamó fue cuando todo cambió. Había pasado un mes tratando de convencerme de que hacía lo correcto al cortar lazos y dejar de mantenerla. No fue fácil.
Cada vez que me sentaba a pagar mis propias cuentas, sentía una punzada de culpa por no ayudarla, pero luego recordaba ese estúpido testamento. Mi madre literalmente me había dado la espalda en favor de un hombre que no hizo más que tomar y tomar. Ella había tomado su decisión, y yo debía tomar la mía. Pero esa llamada fue una advertencia que no esperaba. El timbre me sacó de mis pensamientos mientras estaba sentada en el sofá, medio viendo una película vieja que había visto cientos de veces. Me quedé mirando la pantalla un segundo antes de mirar el teléfono. Se me hundió el estómago al ver su nombre en la identificación de llamada. No quería contestar. Sabía que iba a pedirme dinero, por supuesto. Pero las palabras, la exigencia que oí, me dejaron helada igualmente. «Hola, cariño». La voz de mi mamá sonó al otro lado, demasiado alegre para mi gusto, como si nada hubiera cambiado entre nosotras. «Necesito dinero. Las facturas se me están acumulando. ¿Puedes enviarme algo?» Sentí que la presión de mi sangre subía al instante. Unas semanas atrás, habría saltado a ayudarla, pero ahora era como una bofetada en la cara. No hubo «¿Cómo estás?» ni un «Lo siento por lo que hice». Solo una exigencia fría e inmediata. Me dio náuseas. Tragué saliva tratando de mantener la compostura. «¿No recibiste mi último mensaje, mamá?», dije, intentando sonar serena, aunque mi voz salió más tensa de lo que quería. «Te dije que no podía seguir haciendo esto. He terminado de pagar tus facturas». «¿De qué estás hablando?». Parecía genuinamente confundida. «Siempre me has ayudado. No puedes simplemente dejar de hacerlo ahora». No podía creerla. Era como si no tuviera idea de por qué había cortado contacto. Mi mamá, mi propia madre, había convertido todo en una transacción, y yo era la que seguía pagando el precio. No lo veía, ni siquiera reconocía que ya no sería su banco personal. Cerré los ojos con fuerza, intentando controlar mi voz. «Tú hiciste tu elección, mamá. Dejaste todo para Dani. ¿Te das cuenta de lo mucho que duele? Después de todo lo que he hecho por ti, me apartas como si no fuera nada». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Podía casi oír cómo procesaba mis palabras, y aún así, parecía que no las comprendía. Al fin habló de nuevo, pero sin reconocer mis sentimientos, sin un ápice de remordimiento. «No sé de qué hablas», dijo, su voz súbitamente afilada a la defensiva. «Hice un testamento». «¿Y qué? Es mi decisión. Deberías estar agradecida por todo lo que he hecho por ti». Sentí que mi enojo subía a borbotones. «¿Qué has hecho por mí?», repetí, incrédula. «¿Tú crees que has hecho algo por mí? Te la has pasado tomando y tomando. Me convertiste en tu salvavidas por años, y ahora quieres que siga así». «Me cansé, mamá. Ya no soy tu cajero automático. No voy a seguir rescatándote cuando me trataste de esta manera». «Bueno, es tu elección», me soltó con brusquedad. «Pero siempre has sido tú quien se ha encargado de mí. Y ahora me abandonas cuando más te necesito». «Está bien, yo me las arreglaré, pero no esperes que te busque cuando me haya ido». La contundencia de sus palabras dolió, pero lo que más me molestó fue lo poco que parecía importarle. No estaba molesta ni arrepentida, ni siquiera furiosa, solo estaba fría, como si todo fuera un simple negocio para ella, y en cierto modo, lo era. Ya no era su hija, solo era otra persona que debía darle lo que quería, cuando lo quería. El pecho se me oprimió de frustración, pero no dejé que me viera llorar. No iba a darle ese gusto. Ya no. «No te abandono», dije con voz baja y controlada. «Finalmente estoy haciendo lo que debía hacer desde hace mucho. Ponerme a mí primero. Estoy harta de ser tu última opción». Ella no respondió. La línea quedó en silencio y no la llamé de vuelta. Me quedé sentada un buen rato, con el corazón desbocado, intentando calmarme. No podía creer lo que acababa de suceder. Ella de verdad creía que podía llamar y exigirme dinero sin siquiera saludar o disculparse. Fue la gota que derramó el vaso y me hizo ver lo poco que realmente me conocía, lo poco que le importaba. Tomé mi decisión. Ya no iba a ser su saco de boxeo.
y por primera vez en mi vida, sentí una extraña sensación de libertad. No más. Se acabó. Los primeros días después de cortar con mi mamá fueron los más difíciles. Seguía esperando que llamara, que se disculpara o, al menos, que preguntara si yo estaba bien. En cambio, el silencio entre nosotras se extendía como un vacío interminable, y no podía sacudirme la sensación de que algo estaba mal, más mal de lo que creía. Hice lo que tenía que hacer, pero la culpa me carcomía, más profundo de lo que quería admitir. Sin embargo, había más que culpa. Mi mente volvía una y otra vez a Dani, mi medio hermano, el que siempre estaba por ahí, pero solo cuando le convenía. Empecé a preguntarme si él sabía algo sobre el testamento, si siquiera sabía que ahora estaba distanciada de nuestra madre. No era como si él alguna vez me llamara para ver cómo estaba. Podía pasar meses sin hablarme y de pronto aparecer cuando necesitaba algo, por lo general de mamá, y ahí estaba yo, lidiando con todo el peso económico y emocional. Mi teléfono sonó de nuevo al cuarto día. Reconocí el número era Dani. Se me revolvió el estómago mientras dudaba si contestar o no. No había hablado con él en más de un año, desde la última vez que le pidió dinero a mamá y yo tuve que intervenir, cubrir sus deudas y fingir que todo estaba bien. Así era nuestra relación. Siempre era un intercambio con él. Descolgué, con el corazón acelerado. ¿Qué pasa?, dije, intentando sonar neutral. «Hola, hermana». La voz de Dani resonó con su tono despreocupado de siempre. Parecía que hablaba como si fuera un día cualquiera. «Oye, estuve pensando en ti. ¿Cómo va todo?» No podía decir si hablaba en serio o si era otro intento de meterse de nuevo. Mi paciencia era limitada. «Bueno, he estado mejor», contesté, algo seca. «¿Ah, sí? Hablé con mamá el otro día. Me dijo que dejaste de ayudarla». Sonó casi casual, como si no captara el peso de mi decisión. «Ajá», dije, interrumpiéndolo antes de que siguiera. «¿Y?» Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Pues, me parece un poco duro, ¿sabes? Mamá está pasando por muchas cosas últimamente. No sé por qué te comportas así». Ahora se notaba cierto tono a la defensiva. Intenté mantener mi voz firme, pero sentía el coraje creciendo. «No me comporto así, Dani. Estoy defendiéndome por primera vez. Mamá tomó una decisión. Te eligió a ti. Llevo años pagando sus cuentas, y ella deja todo para ti. ¿Te imaginas cómo me siento?» Hubo otro silencio largo. Dejó escapar un suspiro, como si estuviera molesto conmigo por sacar el tema. «Mira, no sé qué esperas de mí, ¿ok? Yo no pedí nada. No le dije que me dejara todo. Estás enojada con ella y lo pagas conmigo. No es mi culpa». Sentí que la rabia me subía como un nudo en la garganta. «¿No es tu culpa?». Reí, sin pizca de humor. «¿Crees que estoy molesta contigo sin motivo? Has estado viviendo de mamá por años, y ni siquiera tienes la decencia de ayudarla o preguntarle cómo está a menos que sea para pedir algo. Ahora que ella se fue, o bueno, que decidió dejarlo todo en tu nombre, tú te quedas con todo y yo con nada. ¿Te parece justo?». «Yo no le dije que me lo dejara todo», respondió más irritado. «Pero tengo mis propios asuntos. Tú no sabes cómo es». «Sí sé», le dije tajante, «porque he sido yo quien lidia con sus facturas y con sus problemas por años. La que recoge los pedazos cuando está en un aprieto. Y ahora, a la hora de la verdad, me dejan fuera. Tú no has cargado con ese peso, Dani. No finjas que entiendes». Su silencio fue total por unos segundos. Luego habló, con un tono que casi parecía suplicante. «Mira, no quiero broncas, no quiero pelear contigo. Solo digo, no tiene que ser así, somos familia. No tienes que dejarla ni a ella ni a mí. ¿Por qué no arreglan las cosas? Habla con mamá otra vez». No podía creer lo que oía. ¿De verdad esperas que simplemente ignore todo? ¿Que finja que estoy bien con la forma en que me trató? ¿Que estoy de acuerdo con que me deseche después de todos los años que sacrifiqué por ella? No, Dani, no vuelvo a hacer eso.
Tú puedes seguir fingiendo que todo está bien, pero yo ya terminé. Hubo una pausa, y por un momento pensé que ahí acabaría todo. Entonces, de manera predecible, hizo su jugada. Solo digo, empezó en voz baja, que si cambias de opinión, puedo ayudarte. Puedo hablar con mamá para que vea tu punto de vista. Sabes cómo se pone, solo necesita a alguien que la convenza. Noté cómo se me tensaba la mandíbula. ¿Me estás pidiendo que le ruegue por dinero, Dani? ¿Quieres que vuelva arrastrándome como cada vez que ella me ha pisoteado? No, nada de eso, dijo apresurado. Solo, ya sabes, regrésate a la mesa. Es tu mamá. No tienes por qué cortarla así. Estaba furiosa. ¿Cortarla? ¿Después de todo lo que ha hecho? No, Dani. No necesito tu ayuda, y mucho menos la de ella. Hubo un silencio y luego escuché su suspiro. Está bien. Pero no digas que no lo intenté. Ahora es cosa tuya. Perfecto, espeté, y colgué antes de que pudiera contestar. Me quedé ahí, respirando con fuerza, sintiendo el peso de esa conversación caer sobre mí. Hasta ahí llegó. Mi medio hermano no iba a rescatarme, no iban a abogar por mí. Solo se cuidaba a sí mismo, como siempre. Me revolvía el estómago. Dani no era quien yo creía que era. Siempre asumí que tendría algo bueno en el fondo, alguna bondad bajo tanto egoísmo, pero estaba equivocada. Esa noche me fui a la cama, pero no pude dormir. El peso de todo lo que había sucedido me aplastaba. Había perdido a mi madre, y ahora me daba cuenta de que también había perdido a mi hermano. Mientras más lo pensaba, más claro me quedaba. Estaba realmente sola en esto. Tenía que cuidar de mí misma. No me quedaba de otra. La llamada llegó 3 semanas después de que colgara con Dani. Al principio, pensé que era otro de esos momentos de debilidad por parte de mi madre. Quizá al fin habría entendido el desastre que creó y querría disculparse. Intenté prepararme, pero al ver su nombre en la pantalla, sentí el mismo nudo en el estómago de siempre, el que aparecía cuando sabía que tendría que arreglarlo todo. Pensé en dejar que entrara al buzón de voz, pero algo en mí se rompió. No iba a dejar que siguiera con esa ilusión de que podía tratarme como quisiera, y aún así, esperar que yo acudiera corriendo cuando llamara. Así que contesté, un poco más rápido de lo que debería. «Hola», dije, con un tono más frío de lo que pretendía. «Hola, cariño». Su voz sonó como si ni recordara nuestra última conversación. «Necesito que me envíes dinero. Las cuentas se me están juntando y he estado intentando resolver, pero está difícil. ¿Me ayudas?» Así, sin más, fue directo al asunto. Sin «¿cómo estás?», ni un «perdona por todo». Simplemente otra petición, como si nada hubiera cambiado. La traición de todo aquello me golpeó en el estómago. Había estado esperando cualquier otra cosa, pero esto era lo mismo de siempre. «No voy a enviarte más dinero», dije conteniendo la furia. «No después de todo. Le dejaste todo a Dani, mamá. Después de todos estos años en los que te ayudé, ¿esto es lo que recibo?» Hubo un silencio breve, y la imaginé moviéndose de un lado a otro, como solía hacer cuando buscaba una forma de manipularme. Sabía que mi respuesta la había tomado por sorpresa, pero no iba a retroceder esta vez. «Sabes que no es así, cariño», dijo, intentando sonar razonable. «Dani ni sabe qué hacer con todo eso. Él ha estado ocupado con sus cosas. Pero yo soy tu madre y siempre he estado ahí para ti. ¿No crees que me debes algo?» Esa frase fue como una bofetada. «¿Qué te debo?», repetí, casi sin poder creerlo. «¿Tú crees que yo te debo después de todo lo que me has hecho? ¿Después de todo lo que he sacrificado por ti? ¿Y aún te atreves a decir que te debo más?». Se hizo una pausa tensa. Podía sentir su frustración y, más que nada, su sentimiento de creer que tenía derecho a todo. Seguía pensando que, por ser mi madre, yo debía hacer lo que ella quisiera. «Tú no entiendes», dijo, más defensiva. «No sé a quién más recurrir. No tengo a nadie más». «No, la que no entiende eres tú».
contesté. Ya no soy tu salvavidas. Llevo años pagando tus cuentas, cubriendo tus errores. Pero ahora, cuando toca asumir las consecuencias, ni siquiera ves lo que me has hecho. Dejaste todo para Dani, y aún así, me llamas pidiendo más. Es increíble. Su voz tembló un poco cuando respondió. Nunca quise hacerte daño. No fue mi intención. Reí con amargura. No te das cuenta de que me has estado haciendo daño desde hace años. Y yo lo permití porque pensaba que me necesitabas. Pero ahora está claro que nunca te importé realmente. No como Dani. Te has aprovechado de mí todos estos años. Y estoy harta. Hubo una larga pausa. Pensé que tal vez colgaría. Pero en lugar de eso, dijo algo que solo confirmó lo que ya presentía. Bueno, no puedo con esto sola. Y si no vas a ayudarme, supongo que hasta aquí llegamos. Su voz sonaba débil, casi resignada, pero no había verdadera disculpa, ni reconocimiento de lo que yo sentía. No había arrepentimiento. Esta no era una madre reflexionando sobre sus errores. Era una mujer acostumbrada a obtener lo que quiere, y cuando no lo logra, está lista para dar la espalda sin pensarlo 2 veces. Sentí el enojo crecer. Pero esta vez no era furia ciega, era algo más profundo, más frío. Llevaba años dándole todo, y ella solo tomaba. Ahora, después de todo, seguía esperando que corriera a su rescate. Tenía que ponerle fin, romper el círculo. No, dije, mi voz firme a pesar del caos interno. No es que hasta aquí llegamos, soy yo la que ya terminó. Se acabó mi papel de cuidadora, de arreglar tus problemas. He pasado años recogiendo los pedazos que dejabas, y tú solo has tomado. Ya no lo haré más. Hubo un silencio ensordecedor, y por un instante creí que finalmente se rompería y se disculparía, o al menos mostraría comprensión. Pero no. No puedo creer que me hagas esto, susurró, con un leve temblor en la voz, y por primera vez en mucho tiempo percibí algo similar a la vulnerabilidad. Pero no bastaba. No borraba el hecho de que me había dejado de lado. Había escogido a Dani sobre mí, la persona que más había sacrificado. Lo que no puedo creer es que sigas fingiendo que todo lo que hice por ti no cuenta, respondí. No soy tu plan de respaldo, mamá. He sido quien más te ha apoyado, pero ya no es mi obligación. No te debo nada, y no voy a volver. Se acabó. Al decirlo, sentí que me quitaba un gran peso de encima. No solo se lo decía a ella, sino que me lo decía a mí misma. Arregla esto tú sola, concluí con voz firme. Adiós, mamá. Y antes de que pudiera decir algo más, colgué. Me quedé mirando la pantalla un rato. Puede que esto no terminara aquí, pero al fin había dicho lo que tenía que decir. Estaba harta de que me usaran. Harta de ser invisible en mi propia familia. Ahora tocaba vivir mi vida a mi manera, sin más culpas, sin más dudas. Era momento de seguir adelante. Los días posteriores a esa llamada pasaron como en un borrón, pero algo dentro de mí había cambiado. El peso emocional que cargué por años, la preocupación constante, el estrés interminable de mantener todo a flote, empezó a disiparse. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía ligera, incluso libre, podría decirse. Era como poder respirar de nuevo. No volví a llamar a mi madre ni revisé sus mensajes o llamadas perdidas. ¿Y sabes qué? Se sintió increíble. Empecé a recuperar partes de mí que había sacrificado hace mucho. Ya no tenía que solucionarle la vida a nadie. Ya no cargaba con sus problemas mientras fingía estar bien. Por fin, podía dedicarme a existir por mi cuenta. Las semanas siguientes seguí con mi rutina diaria. En el trabajo, las cosas eran más tranquilas. Ya no me distraía la preocupación constante de la próxima crisis de mi madre. Me enfoqué en mis metas, y hasta me di tiempo para hacer cosas por mí, cosas que había pospuesto demasiado. Retomé mis pasatiempos. Salí más con amigos que en verdad me valoraban. Incluso me inscribí en un curso que tenía tiempo queriendo hacer, pero para el que nunca encontraba espacio. Aún así,
Había momentos, sobre todo en silencio, cuando el dolor volvía. Recordaba cómo solía ser ella, la forma en que sonreía cuando le llevaba café en la mañana, las pocas risas que compartimos. Y luego volvía a mi mente la traición, el testamento, esa sensación de haber sido tratada como un estorbo. Y el dolor me invadía de nuevo. Pero ya no era un dolor aplastante, era más bien un pinchazo amargo, un recordatorio de que las cosas habían cambiado y que no había vuelta atrás. Con el tiempo, ese dolor se hizo más tenue. Podía vivir con él. Podía seguir adelante. Un mes después de nuestra última conversación, recibí un mensaje de Dani. Al principio pensé en ignorarlo, pero la curiosidad me venció. «Hola, hermana», decía. «Sé que las cosas entre tú y mamá están mal. Ella pregunta por ti y quiere arreglarlo. Por favor, no dejes que esto lo arruine todo. Somos familia». La audacia casi me dio risa. Me quedé mirando el mensaje un rato, sin estar segura de contestar. Una parte de mí quería mandarlo al diablo por ser el mismo aprovechado de siempre. La otra parte sabía que responderle era solo caer otra vez en su juego. Al final, respiré hondo y escribí mi respuesta sin pensarlo demasiado. No me interesa arreglar nada con mamá. Ella tomó sus decisiones y yo las mías. He terminado. Presioné enviar. Sentí una especie de cierre y apagué el teléfono. Días después, otro mensaje de él, esta vez más desesperado. «Mira, no sé qué pasa entre ustedes, pero si cambias de opinión, aquí estoy. Mamá no es la misma sin ti, yo tampoco». No contesté, y esta vez fue fácil. Ya había hecho las paces con la situación. No necesitaba explicarle más. No le debía nada. Me di cuenta de algo que me costaba admitir. Pasé toda mi vida tratando de complacer a personas que nunca me valorarían como merecía. Estaba tan enfocada en estar ahí para mi madre, en ser quien salvara a todos, que me olvidé de salvarme a mí misma. Y no le debía a mi madre ni a nadie esa lealtad ciega. El amor y los sacrificios que le di no eran algo que pudiera quitarme. Formaban parte de mí y nunca me arrepentiría de haberlos dado. Pero ahora, era momento de dejar de sostener el mundo ajeno. Empecé terapia, no solo por mi madre, también por mí, para entender por qué me dejé manipular tanto tiempo y cómo evitar que volviera a pasar. Comencé a enfrentar el temor que había cargado durante años, la idea de que si no cuidaba a los demás, me abandonarían. Pero ahora aprendía a cuidarme a mí, y se sentía realmente bien. Un día me encontré a una vieja amiga en el supermercado. No hablábamos desde hacía años, y de inmediato notó el cambio en mí. «Te ves distinta», me dijo, sorprendida. «Más ligera, más feliz». No me había dado cuenta, pero era cierto. Llevaba tanto tiempo sin sentirme realmente yo, que al fin, estaba redescubriendo quién era sin el peso de las necesidades ajenas. «Sí», respondí sonriendo. «Por fin me estoy poniendo a mí primero». Ese pequeño triunfo me dio la certeza de que, aunque mi madre nunca entendiera el daño que me hizo, yo tenía la fuerza para seguir adelante. Había construido una vida para mí, y eso nadie podía quitármelo, ni siquiera ella. Ya no sentía rabia, no del todo. Tal vez algo de tristeza, pero no estaba rota. Aprendí que a veces, alejarte es lo más poderoso que puedes hacer por ti misma. Y al fin, era libre.